Muy buenas tardes, soy el abogado Hugo Acosta, soy graduado de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cuál considera usted que es el fin principal de la deontología jurídica dentro de la práctica del ejercicio jurídico? Dentro de la práctica jurídica tenemos que tener en cuenta y cuál es su fin, cuál sería el de marcar una separación de la ética moral profesional del experto en derecho. Como tal, nosotros profesionales del derecho tenemos que defender a las personas que están siendo vulneradas. Como sabemos los abogados, toda persona es inocente hasta que se sentencie. Obviamente esto muchas veces juega en contra de nosotros a la hora de defender a un delincuente, por cierto o a veces circunstancias de los delitos, por lo cual esto nos ayuda a diferenciar cómo éticamente profesional tenemos que actuar según las necesidades y el entendimiento social. ¿Cómo considera que influye la moral en la creación y aplicación de las normas jurídicas? Como profesionales también sabemos que tenemos algo que se llama consuetudinario dentro del derecho. Lo que esto nos ayuda prácticamente es a las costumbres de lo que es en el derecho y cómo se le aplica a la hora de regular la sociedad. Como sabemos, el Ecuador a veces muchas de las ocasiones se ve arraigadas a sus costumbres, como polémicas de la legalización de estupefacientes, también de los abortos. Son temas muy polémicos dentro de la sociedad que también juegan bastante en lo que serían las costumbres, por lo cual hay que demarcar un lineamiento que nos ayude a evolucionar como sociedad y también hacer que el derecho evolucione a la par con la sociedad. ¿Cómo puede la moral influir en la interpretación y aplicación de las leyes? Como ya lo había mencionado, esta muchas veces se ve afectada por las cuestiones morales de la sociedad, por el mismo hecho de tener ciertas costumbres, ciertos paradigmas dogmáticos que nos delimita la creación de normas, nos delimita que el derecho se quede estancado, no sea, como sabemos, el derecho debe ir evolucionando conforme a la sociedad. Entonces, como podemos ver, la moral implica bastante e impide bastante que el derecho se desarrolle. Buenas tardes, un gusto dirigirme con ustedes. Soy el abogado Diego Mora, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, graduado en la Universidad Metropolitana, y es un gusto dirigirme hacia ustedes en esta tarde. ¿Cuál considera usted que es el fin principal de la deontología jurídica dentro de la práctica profesional? La deontología jurídica es primordial dentro del andar o recorrido de un abogado, puesto que ésta se encargará de corregir los caminos y saberlo dirigir hacia lo que es el fin del abogado, que es el encontrar la justicia, si hablamos desde un punto, en este caso, moral. ¿Cómo considera que influye la moral en la creación y aplicación de las normas jurídicas? La moral es algo subjetivo del ser humano. La moral no se puede juzgar, pero la moral debe de ser el foco que ilumina el camino del abogado en busca de esa justicia total o una justicia parcial. Recordemos que la justicia también, al igual que la moral, es subjetiva. Lo que es bueno para uno no es bueno para el otro, y lo que es justo para una persona no es justo para la otra parte. ¿Cómo puede la moral influir en la interpretación y aplicación de las leyes? La aplicación de las leyes debe de ser taxativa, no debe ser vista desde el punto moral, puesto que si lo vemos así, cualquier juez va a impartir justicia desde su interior, desde lo que ha vivido, desde cómo se ha desarrollado. Recordemos que para eso tenemos lo que es la ley, que ha sido creada por el legislador, y debemos o se debe de regir cada juez en base a lo que está escrito, en base a lo que el legislador ha proveído para la sociedad, y así poder mantenernos conjuntamente en orden. Muy buenas tardes, yo soy el abogado Camilo Gordillo, graduado de la Universidad Iberoamericana del Ecuador. ¿Cuál considera usted que es el fin principal de la deontología jurídica dentro de la práctica profesional? La deontología jurídica es sumamente importante para cada abogado, ya que nos habla de la ética y el deber ser como abogados y al representar nuestra profesión. Es muy importante ahora dar el ejemplo a las futuras generaciones del cómo deber actuar de una manera ética
tras todos estos casos que han habido de corrupción lamentables en el país. ¿Cómo considera usted que influye la moral en la creación y aplicación de las normas jurídicas? La moral siempre ha estado presente a lo largo de la historia dentro de la sociedad. Obviamente esta es la que te dice qué es el bien y qué es el mal, y se encuentra implicada en las normas a través de los delitos que se encuentran tipificados y las actuaciones de la sociedad. ¿Cómo puede la moral influir en la interpretación y aplicación de las leyes? La moral no tiene que influir dentro de la aplicación ni la interpretación de las leyes. Las leyes tienen que ser claras, tienen que ser concisas para aplicarse de una manera unificada dentro de nuestro sistema de justicia, para que no exista amistades, para que no exista sentencias que buscan beneficiar más a una persona que a otra. Un saludo de parte de la abogada Katia Fierro. Respondiendo a las preguntas, ¿cuál considera usted que es el fin principal de la deontología jurídica dentro de la práctica del ejercicio jurídico? Pues bien, hay que considerar primero que la deontología jurídica en su esencia se centra en la ética profesional y en la conducta adecuada de los abogados y otros profesionales del derecho. Tomando en cuenta esto, podemos decir que el objetivo principal es garantizar que los profesionales del derecho actúen de una manera ética, justa y responsable en el ejercicio de sus funciones. Podríamos decir que el fin principal de la deontología jurídica en la práctica del ejercicio jurídico es asegurar que los abogados y abogadas actúen de una manera ética y responsable, y de esta manera que contribuyan así a la integridad en el sistema legal y a la protección de los derechos individuales y colectivos, dependiendo del caso. Tomando en cuenta la segunda pregunta, ¿cómo considera que influye la moral en la creación y aplicación de normas jurídicas? Bien, primero es importante reconocer que la relación entre la moral y el derecho puede ser compleja y a veces un poco conflictiva. Pues bien, los valores morales individuales pueden variar ampliamente entre diferentes personas y culturas, lo que puede dar lugar a debates y desacuerdos en varias normas que deben ser consideradas legítimas y aplicables. Además, debemos tomar en cuenta que la moralidad personal de los actores del sistema legal puede entrar en conflicto con el principio de neutralidad y objetividad que se espera en la administración de justicia. Entonces podemos tomar en cuenta que sí influye la moral en la creación de normas y aplicación de normas jurídicas, como lo mencionaba en la pregunta. Y finalmente, la pregunta número 3 dice: ¿cómo puede la moral influir en la interpretación y aplicación de las leyes? Bien, la moral puede influir en la interpretación y aplicación de las leyes de varias maneras. Entre estas he considerado 3. La primera es interpretación amplia o restrictiva. En este punto pues hablaríamos de que los jueces y otros encargados de aplicar la ley la pueden interpretar a sus disposiciones legales de su manera amplia o restrictiva, según las convicciones que tengan ellos en cuanto a su moral. La segunda es las consideraciones éticas en la ponderación de intereses. Aquí tomamos en cuenta que al resolver casos difíciles o controvertidos, los jueces pueden sopesar diversos intereses y valores. Y de esta manera pues se incluyen los principios morales y éticos en juego, que era lo que hablábamos en la primera pregunta. Y el tercer punto es pues la aplicación de principios generales de justicia. Aquí podemos tomar en cuenta cuando los jueces pueden recurrir a principios morales universales, es decir, que piensan que todo lo que se hace en el mundo se puede aplicar en el país, como por ejemplo la equidad, la justicia, la imparcialidad, para de esa forma guiar su interpretación y aplicarla a la ley. En fin, la moral puede influir en la interpretación y aplicación de las leyes al proporcionar un marco ético, dentro del cual se ejerce una discreción judicial y se toman decisiones legales. Sin embargo,
Es importante que los jueces mantengan un equilibrio adecuado entre las consideraciones morales y la aplicación imparcial de la ley, para de esta forma garantizar la justicia y la equidad en el sistema legal y en la defensa de los intereses individuales y colectivos, como lo había mencionado en el primer punto.